público presente y también a la audiencia que nos está siguiendo por streaming. Continuamos en la Feria Loop Murcia, organizada por el Ayuntamiento de Murcia en torno a la economía circular. Y vamos a iniciar ahora la última mesa redonda de la mañana para hablar sobre edificación sostenible. Una actividad económica que tiene mucho que decir en la economía circular, imprescindible, y que está representada aquí por profesionales de cada una de las patas del sector que nos van a hablar sobre retos, lo que se está haciendo y posibilidades del sector de la construcción en la economía circular. Nos acompañan desde mi izquierda Ana Martínez, que es coordinadora técnica de Vivo Hogares Sostenibles de Grupo Caliche. A su lado está el arquitecto José María Mateo Torres, es miembro de NextGen International Task Force y también socio del despacho de arquitectura de Martín Lejarraga. Está también María Trinidad Alonso Sánchez, que es secretaria del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia. También Joaquín Ruiz, vocal internacional de la plataforma Passive House. Él nos explicará en qué consiste este exigente estándar de construcción sostenible. También nos acompaña Antonio Triguero Romero, es director del Centro Tecnológico de la Construcción, y Andrés Guerrero, en la esquina, concejal de Urbanismo y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Murcia. Bueno, cada uno de los ponentes va a hacer una intervención inicial de 4, 5, 6 minutos y después recogeremos cuestiones que hayan quedado colgando durante esta primera ronda y cerraremos así la mesa redonda. Bueno, va a comenzar Ana Martínez, coordinadora técnica de Vivo Hogares Sostenibles de Grupo Caliche. Ana, cuando quieras. Buenos días. Bueno, pues efectivamente Vivo Hogares Sostenibles pertenece al Grupo Caliche, como bien has dicho. Nosotros somos una empresa, fundamentalmente nos dedicamos al transporte, con lo cual sabemos que somos unos grandes emisores de emisiones de CO2 a la atmósfera y movemos más de 150.000 contenedores marítimos por todo el mundo. Entonces nos hemos dado cuenta de que cuando esos contenedores marítimos acaban su vida útil, que estará en torno a 8 o 10 años, se convierten en un residuo que hay que hacer algo con él. ¿Qué hacemos? Pues cogemos ese contenedor marítimo que está en mal estado, que es un residuo, y le damos una segunda vida. ¿Cómo? Pues lo llevamos a un taller, le hacemos un tratamiento y lo construimos en una vivienda, o sea, lo convertimos en una vivienda. Para construir una vivienda con contenedores marítimos, creo que en los últimos años, y lo comentábamos antes, se ha hecho mucho daño a pensar que me hago una casa con contenedores y es magnífica, ¿no? Un contenedor marítimo que está dando vueltas por el mundo está en muy mal estado. Cuando llega al taller está abollado, está oxidado y hay que coger esa estructura metálica que queremos utilizar. Hay que darle un tratamiento, hay que aplicarle un anticorrosivo y entonces empezar a trabajar con él. Ese contenedor, claro, le hacemos cortes para hacerle los huecos de las ventanas, esos cortes que les hacemos los reutilizamos y sobre todo lo que hacemos es coger todos los contenedores y construir en seco una vivienda, porque el construir en seco una vivienda lo que estamos haciendo es que por una parte reducimos hasta un 70% el consumo de agua en lo que es la edificación y por otra parte, como lo fabricamos en un taller, pues los restos que vamos cortando quedan almacenados y nos pueden servir para seguir construyendo otra vivienda. Claro, para construir una vivienda con un contenedor, Grupo Caliche dijo, ¿qué podemos hacer que realmente sea sostenible? Pues lo que hicimos fue colaborar con el Instituto Passive House para que realmente esas viviendas que hacemos tengan detrás un sello de calidad, que al final es un poquito como que nos garantizan que estamos haciendo una vivienda no solamente muy bien aislada térmicamente, sino que tiene unas condiciones de confort que otras viviendas no tienen, sino que además conseguimos que se reduzca mucho la demanda de energía de nuestra vivienda. Y nosotros dijimos, pero queremos ir más allá, no queremos solamente hacer una vivienda que consuma muy poquita energía. ¿Qué podemos hacer? Pues precisamente Passive House tiene una opción que es la opción Premium, que es conseguir que tu vivienda no solamente no consuma, no necesite energía externa, sino que llegue a producir energía que podemos verter a la red. Actualmente hemos hecho una vivienda con 3 contenedores marítimos, la tenemos expuesta como showroom, lleva 6 meses funcionando.
no está conectada a la energía eléctrica y de hecho es que ahora mismo no lo necesita. Y bueno, estáis todos invitados a visitarla porque la tenemos expuesta todavía en el Centro Comercial La Cenia, en Orihuela Costa. Y sí que es verdad que Grupo Caliche lo que al final quería era darle al mundo de la construcción, que como han estado comentando, es un mundo que emite somos responsables de muchísimas de las emisiones de CO2 que hay en el planeta, pues empezar a hacer un tipo de vivienda que sea mucho más sostenible, que realmente no esté contaminando el medio ambiente. ¿Qué más te podría contar de nuestra vivienda? Es cierto que también en las instalaciones donde hacemos esas viviendas, pues claro, pues contamos con placas fotovoltaicas que nos permite que a la vez que estamos construyendo, la energía eléctrica proviene ya de una fuente renovable. El construir una vivienda en un taller y luego llevarla a su sitio definitivo nos permite también que dentro de ese taller podemos controlar todo el proceso de calidad de la vivienda mucho mejor que si estuviéramos en cualquier punto, ¿no? Y luego nuestro planteamiento es coger y decir, bueno, efectivamente, luego esa vivienda que hemos construido hay que trasladarla con camiones. La idea es que los camiones sean camiones de gas no licuado, que contaminan menos que los camiones diésel y que podamos hacer que al final todo el círculo de ese contenedor marítimo que está dando vueltas por el mundo, que forma parte de Grupo Caliche, pase a formar parte de la estructura de una vivienda de forma que pues, siga teniendo una vida útil, ¿no? No sé qué más contarte de nuestros contenedores. Es muy diferente vivir en una casa hecha con un contenedor a una casa construida con materiales tradicionales. Pues mira, tú cuando llegas a la vivienda ni siquiera ves los contenedores, porque yo creo que es lo que decía tú. Ese ideal de me hago una casa con contenedores está muy bien, pero realmente el contenedor llega en muy mal estado. Entonces, el contenedor, cuando tú entras a nuestra vivienda, ni siquiera ves por ninguna parte que haya un contenedor marítimo. Y luego, el habernos apoyado en un instituto como es el Instituto Passive House nos ha permitido realmente que la vivienda tenga no solamente unas condiciones de que no contamina, de que al final necesita muy poquita demanda de energía, sino que es una vivienda que como garantiza que no hay problemas de humedades, que no vas a tener mohos, que el aire tiene una calidad que siempre está en constante renovación cuando es necesario, pues al final es una casa más agradable, ¿no? Cuando tú cierras tu ventana realmente te das cuenta de que como la ventana que nosotros colocamos es una ventana de triple vidrio con gas argón, que además lleva una lámina de protección solar, cierras tu ventana y realmente no tienes por qué estar escuchando los ruidos de la calle si no quieres escucharlos. Con lo cual, al final, vivir en un hogar así es mucho más amable. Y más si tienes un poquito de conciencia ecológica y sabes que tu vivienda está aportando al medio ambiente, pues ese granito de arena que al final tenemos que aportar todos. Luego, además, nosotros, esa vivienda piloto que hemos hecho forma parte de un proyecto de 5 viviendas que tenemos planteado en Pilar de la Horadada, y esas viviendas son viviendas unifamiliares con jardines. Entonces, los jardines, la idea es que sean jardines sostenibles, que tengan un sistema de jardinería de baja demanda hídrica, donde realmente además podamos desde el principio estudiar dónde se van a plantar los árboles para que el día de mañana no nos den sombra en el sistema de placas fotovoltaicas, que al final es el que da el aporte de energía eléctrica a la vivienda. Y luego, pues, por ejemplo, los restos que tenemos de los recortes que le hacemos, porque claro, piensa que cuando cogemos 3 contenedores y los unimos, cortamos muchos trozos de contenedor para hacer esas viviendas. Entonces, esos recortes o bien los aprovechamos en los petos de cubierta o bien los aprovechamos en el vallado que estamos preparando para lo que es la parcela. Y bueno, a mí me parece que es una forma de realmente conseguir que las viviendas sean no solamente respetuosas con el medio ambiente, sino que además generen unos ambientes y unos hogares más agradables, que se quite un poco, que quizás seguramente Joaquín lo comentará, esa sensación que se llama de pies fríos, ¿no? Al final una vivienda normal, cuando tú te acercas a la ventana notas el frío. En una vivienda Passive House eso no se nota porque tiene mucho aislamiento. Entonces da igual si estás al lado de la ventana o si estás a 3 metros de la ventana. Y si la temperatura viene por abajo, tú no notas esos pies fríos de la sensación de decir es que al final el gradiente de temperatura pues va cambiando, ¿no? Es una vivienda con una sensación más agradable, más confortable. Muy bien, Ana, muchas gracias. Muy interesante y sorprendente también. José María Mateo Torres, tienes la palabra. Sí, bueno, yo no tengo ningún producto tan extraordinario como el que ha explicado Ana, pero sí que quería aprovechar este momento para destacar la labor del arquitecto como agente del cambio de actitud y del cambio en la forma en la que construimos, porque al final somos la pieza que puede convencer quizá al cliente para que realmente se construya de una manera sostenible, como a ti te puede pasar pues, con los clientes, cómo les convences para que se vayan a vivir a un contenedor Passive House.
Y yo creo que deberíamos dejar de pensar en términos de reducción de la huella ecológica, que es un término como, bueno, ¿y por qué en vez de reducir lo que no hacemos es tener una huella positiva? ¿Por qué no intentamos hacer cosas directamente positivas, que lo que construyamos directamente sirva para crear un entorno mejor y no menos malo? Entonces, eso sería la primera reflexión. Y ya dentro del mundo de la edificación, de la escala del edificio, yo creo que tenemos dos alternativas. Una, quizá no construir más, no construir nada nuevo en extensión, digo, en las ciudades, y tratar de rehabilitar los edificios que tenemos, como ahora mismo estamos en un fantástico ejemplo. Y edificios como estos ahí podemos encontrar en todas las ciudades del mundo, y sobre todo en la región de Murcia, en Cartagena, son ejemplos perfectos. Quizá no debamos de extendernos más en horizontal y debamos de densificar las ciudades y mediante un urbanismo estudiado, intentar combinar realmente diferentes usos para que las ciudades sean más vivas, más activas y más productivas, donde el transporte entre diferentes puntos pues sea como la teoría de la ciudad de los 15 minutos de Carlos Moreno, no sé si la conocéis. Eso en cuanto a la rehabilitación, en cómo nutrir los residuos urbanos que tenemos en nuestras ciudades, creo que sería un punto muy destacado en la labor de un arquitecto proactivo. Y luego está el cómo construimos. ¿Cómo construimos? Vale, supongamos que no nos podemos quedar con eso, con la rehabilitación, y tenemos que construir más. Vale, perfecto. ¿Cómo construimos y dónde construimos? Quizá, además de, por supuesto, usar todos los métodos de bioconstrucción que todos conocemos, de utilización de materiales locales, de materiales que tengan pues, ese impacto positivo, como puede ser la madera estructural, que en el crecimiento del propio árbol lo que hace es contener, son contenedores de CO2. Pensar en todo el ciclo de vida. Ana, el ejemplo que ha puesto es perfecto, porque al final es el ciclo de vida de un elemento que se ha fabricado para un uso, pero luego se transforma, se le da otro uso y se multiplica, no sé por cuánto, no sé si tenéis el estudio, pero bueno, al menos se le añaden otros 50 años, por lo menos. Pero yo le retaría al Grupo Caliche a pensar también qué pasa con esa casa una vez que ya no es útil. ¿Qué hacemos con esa casa? ¿Vale? Porque, bueno, si el COVID nos ha enseñado algo, es que las casas que construimos ahora o que estamos diseñando ahora, cuando se terminen dentro de 3 años, a lo mejor ya no valen. O sea, todos tendremos ejemplos de amigos o de nosotros mismos que hemos cerrado nuestros balcones y luego ahora, ¡ay, confinamiento! ¿Dónde está mi balcón? Y bueno, o yo con mis padres, pues al final veía la televisión en un sofá, veíamos todos la misma serie, Aquí no hay quien viva, o cualquier otra, ¿verdad? Ahora eso ya se ha acabado. Ahora ya cada uno está con su ordenador viendo la serie de Netflix preferida que tiene, y esto de aquí a 5 o 10 años va a cambiar y así toda la sociedad, y con ella cambiarán pues, los espacios de exposición. A lo mejor ya no estaremos aquí, estaremos en un metaverso, cambiarán nuestras viviendas y así con todos los espacios que construimos. Por lo que el punto es, quizá no deberíamos de construir para siempre, y deberíamos de construir para que se pueda reciclar y para reutilizar los elementos de las estructuras. Y ahí tenemos una herramienta que podemos utilizar, que es el blockchain, y donde si entendemos el edificio como un Lego, ya no solo la estructura, el caparazón, que en este caso sería el contenedor, sino el resto de los revestimientos que sean prefabricados y que la construcción sea en seco, que cada uno de esos elementos esté numerado, y junto con el gemelo digital, con cualquiera de los programas BIM, podemos crear una base de datos global donde las ciudades sean ecosistemas vivos, y que una viga que está aquí hoy, dentro de 50 años, esté localizada y se pueda utilizar en el siguiente edificio y sean elementos de diseño con los que los arquitectos del futuro puedan contar. José María, muchas gracias. Construir en seco, me quedo con ese concepto que me ha interesado mucho. Construir en seco. Es el turno de María Trinidad Alonso Sánchez, secretaria del Colegio Oficial de Arquitectos. Cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la iniciativa del Ayuntamiento de Murcia y la invitación, disculpar a nuestra decana que no ha podido asistir. Y el agradecimiento es en positivo porque creo que la economía circular y el sector de la construcción y la economía circular necesita mucho de
de aprendizaje y de divulgación a la sociedad para que todos lo entendamos, para que entendamos lo que es no solamente los técnicos, sino lo que es la vida útil de los edificios, lo que es la economía circular, lo que es el ciclo de vida, lo que es el consumo de CO2, la reutilización, el reciclaje. De modo que yo creo que la comunicación es súper importante para que eso se extienda, ¿no? Dar varios mensajes desde el Colegio de Arquitectos. Tenemos un centro de asesoramiento técnico que se mantiene al día con lo que tiene que ver en contacto, en constante movimiento, ¿no? Con las nuevas tecnologías, con los nuevos productos, con el reciclaje. Además, ahora, lógicamente, tenemos que la construcción, la obra nueva, era lo que más se hacía, pero lo que más se va a hacer en adelante es la rehabilitación. El sector de la construcción mueve el 50% de los productos que se utilizan es para el sector de la construcción. Un tercio de los residuos que se generan en la Unión Europea son fruto del sector de la construcción. Entonces está claro que este sector tiene que impulsar o es un actor protagonista en la economía circular. La construcción tiene una cosa muy buena y es que es un sector que puede funcionar muy bien de manera circular, como le he explicado, ¿no? Los materiales no los tenemos que pensar para que acaben, sino que con una buena digitalización y un buen proceso constructivo podamos tender a la reutilización de los mismos. Con reutilización y reciclaje y rehabilitación, pues todos ya hemos oído las ayudas de los fondos Next Generation, que el colegio está trabajando intensamente desde hace ya casi 2 años, bueno, casi ya 2 años, con una oficina de rehabilitación que es la OAR Murcia, que lo que queremos fomentar es formación y canalización de esas ayudas para fomentar que los edificios se puedan reciclar y que contribuyan a reutilizar, se rehabiliten, que contribuyan a disminuir la huella ecológica y por tanto, la reducción de las emisiones. Esas ayudas, como todos sabéis, van a ser ayudas que van a venir para los usuarios finales, pero creo que en este foro es muy importante también que lo digamos, que la Administración tiene un papel muy importante porque van a haber ayudas destinadas a la Administración únicas, de modo que la Administración debe ser ejemplarizante, fomentar y poner en valor todos esos edificios que tenemos públicos que con ejemplos, y estoy viendo aquí, de concursos y con ejemplos de buenos pliegos de condiciones en los que se establezcan criterios de juicios de valor basados en la economía circular y en la sostenibilidad, podamos ejemplarizar y que la sociedad entienda qué es esto que hablamos los arquitectos, que para un usuario final puede incrementar el precio o podemos pensar que es una cosa como de tendencia o de moda, pero si todos vemos que eso se está haciendo con el dinero que todos podemos contribuir y que sirve de ejemplo, pues creo que puede ser un camino, como decía anteriormente, de iniciativa y de educación, porque no podemos ahora de repente todos pensar en verde y pensar en reducir, sino que veamos ejemplo en el que eso se hace real. Yo creo que la Administración tiene un papel muy importante justo con las administraciones de derecho público, como es el colegio, de fomentar que esas acciones sucedan, como digo, de rehabilitación. Esto al final es un movimiento, es una iniciativa. El colegio forma parte de la nueva Bauhaus que se impulsó de la Unión Europea y el Consejo de Arquitectos de España está también promoviendo. Y esto al final es una iniciativa, es una manera de pensar, es una manera distinta de crear ciudades y de vivir en espacios más saludables, que sean más ricos, como ya decía antes. ¿Cuáles son las diferencias? Pues que el aire que se respira dentro de una vivienda con unas condiciones de climatización y de recuperación son mucho más óptimas y hay estudios que avalan que se duerme mejor, que se vive mejor. Y bueno, en edificios como estos, pues todos estamos mejor, ¿no? Creo que es como una iniciativa que no es tanto de la cuantificación, sino de una manera de afrontar la sociedad y la manera de vivir con una calidad constructiva y una calidad del entorno vivido, tanto en viviendas privadas como en el espacio público. Y luego quería aportar como 4 ideas que son un poco el resumen, ¿no? La iniciativa pública es muy importante, las corporaciones de derecho público tenemos que dar ejemplo.
Esto tiene que ir de la mano, y luego lo contará mi compañero, ¿no?, de la cualificación y de la formación. Está claro que estamos ante un nuevo paradigma, que la sociedad ni los técnicos están preparados. Entonces, pues tendremos que pensar que las empresas tienen que tener una cualificación y tiene que haber en la obra una industrialización y una cualificación mayor para que todo esto suceda. Es una cadena muy larga, pero que no es lineal, que trabaja como en círculo, ¿no? Por eso estamos en economía circular. Luego, el mundo de la digitalización es muy importante. Decía el compañero que esta viga que está aquí en el futuro se pueda utilizar para otra cosa, ¿no? Pues tenemos que empezar a tener toda la documentación de los proyectos que ya se tiene, pero quizá la del libro del edificio, que es aquel documento que redacta, ¿no?, el DNI de todas las cosas que ha pasado en un edificio, pues fomentar la digitalización de ese libro, de manera que yo, que llego de pronto a una vivienda, a una casa que me compro hace 6 años que se hizo, yo pueda identificar cuáles son los productos que tiene, qué vida útil tienen, cómo los puedo reciclar y cómo se incorporan en ese ciclo de la vida útil. Y por último, pues la agilización, todos estos procesos, y yo tengo que aprovechar la oportunidad para que fomentemos que la agilización, ¿no?, que los sistemas sean eficaces, que las licencias, la digitalización, los presupuestos, los nuevos materiales, la normalización, sea todo procesos ágiles, porque si no intentaremos llegar a un sitio, pero si todo es muy lento y no intentamos que eso sea ágil y productivo, pues al final caeremos como en una especie de utopía en la que no podemos caer. Tenemos que fomentar que lo que decimos se realice con políticas y con acciones de hacerlo ya. Muchas gracias, Trinidad. Es el turno de Joaquín Ruiz, que nos va a detallar las claves del estándar Passive House. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias a los ponentes de antes. Voy a ser breve porque han salido ya muchas ideas interesantes que creo que está bien que luego las comentemos en la parte de debate. Pero bueno, sí quería contar un poco, someramente, qué es el estándar Passive House, que es un estándar de construcción que está basado sobre todo en el confort interior que tienen los usuarios en los edificios, con un aporte de energía mínimo. ¿Y esto cómo se consigue? Pues es muy sencillo, creando edificios que tienen una envolvente muy bien trabajada y pierden muy poca energía por ahí. Como ya ha comentado antes Ana, tienen unas buenas ventanas, tienen unos buenos aislamientos, tenemos equipos de recuperación de calor para hacer la ventilación mecánica, de manera que también se ha apuntado. Tengamos un confort interior y una calidad del aire, tanto que se ha hablado ahora, por ejemplo, en todo este tiempo de pandemia, de la calidad del interior, ¿no?, de muchos edificios, pues el estándar Passive House eso ya lo recoge, y si hubiera habido muchos más edificios de este tipo, podríamos haber tenido las ventanas cerradas más tiempo, porque ya tenemos esos equipos que hacen la ventilación mecánica por nosotros, pero además sin perder energía. Con lo cual, bueno, pues se parte de unas premisas físicas muy sencillas, y lo único que se consigue es que los edificios consuman una proporción muy pequeña de energía para climatizarse, a la vez que el confort de los usuarios es muy superior a un edificio habitual. Por ejemplo, nosotros como plataforma somos un grupo ahora mismo somos más de 900 socios a nivel de toda España, y además estamos asociados a la plataforma internacional Passive House, que agrupa todas las asociaciones de varios países, y lo que hacemos como voluntarios realmente es promover que tanto el usuario final como los promotores como las administraciones conozcan que existe este tipo de construcción, o mejor dicho, este estándar de construcción, y que lo puedan implementar. Y a raíz de lo que comentabais antes, pues yo creo que estamos en un punto en el que seguir construyendo edificios de la forma que lo llevábamos haciendo mucho tiempo no tiene sentido. Hay que pensarlo bien. Los edificios que hagamos ahora van a durar 50 o 100 años, y ahora mismo conocemos los métodos y tenemos las herramientas, existe ya la técnica, hay muchas pruebas de ello. Incluso la administración pública ha hecho ya muchos edificios, está totalmente probado que esto funciona, y por tanto nuestra labor como parte de la plataforma es intentar
que los próximos edificios que se construyan o se rehabiliten, porque también el estándar también es válido para rehabilitación, se hagan ya teniendo en cuenta esos parámetros. Montar un andamio para echar un estuco en una fachada y no hacer ninguna intervención energética a día de hoy es un despilfarro. Hay que aprovechar esos pequeños hitos que hay en la rehabilitación para ir mejorando la eficiencia energética de los edificios y, de paso, el confort de los usuarios. Vamos a disminuir la pobreza energética, la dependencia energética del extranjero. Y nosotros decimos normalmente que los recursos mejor aprovechados son los que no se utilizan. Por tanto, todo lo que podamos en ese sentido reducir las demandas de energía, pues es un valor añadido. Luego, el estándar no prescribe ningún método de construcción en sí. Es decir, que se están haciendo edificios Passive House construidos de forma tradicional, pero ya hay muchas empresas, muchos arquitectos, muchas promotoras que tienen una inquietud adicional por la economía circular, por la sostenibilidad, y se está trabajando mucho en sistemas prefabricados, todo hecho con BIM para que tenga su trazabilidad, en construcción en materiales más ecológicos. Se está teniendo en cuenta el análisis de ciclo de vida de todos estos materiales, su reciclabilidad, y es algo que, según la demanda de energía del edificio a lo largo de su vida útil es más pequeña, mayor importancia tiene la energía embebida en los materiales de construcción en el momento en el que se colocan en obra. Por tanto, esto es un proceso que es gradual, pero poco a poco se está adoptando en la industria, y yo creo que es lo que vamos a tener que hacer en los próximos años si queremos realmente que el parque edificatorio sea eficiente y sea confortable. De acuerdo, Joaquín, muchas gracias. Es el turno ahora de Antonio Trigueros, director del Centro Tecnológico de la Construcción. Antonio, cuando quieras. Hola, buenos días. Yo, ante todo, agradecer al Ayuntamiento la oportunidad de participar en este foro, precisamente por algo que consideramos también muy importante y se ha comentado aquí, sobre todo es la difusión, porque estamos, yo creo que, oyendo hablar mucho de economía circular, edificación sostenible, de circularidad, rehabilitación, muchos temas, pero que realmente lo que requiere también es una concienciación. O sea, yo puedo entender lo que decía José María Mateo con respecto a la función un poco de lo que se pueden aportar, pero evidentemente lo que necesitamos es que exista esa demanda, y evidentemente la gente también tiene que concienciarse de que puede vivir perfectamente en una vivienda hecha con un contenedor o con cualquier otro tipo de material, es decir, con cualquier tipo de material reciclado. Nosotros desde el centro eso lo teníamos claro desde hace muchísimos años. Ha comentado Trini el tema de la cantidad de residuos que genera el sector de construcción. Ya en el año 2007 se comentaba que el 40% de los residuos de construcción de los residuos venían del sector de construcción. Y eso ha provocado incluso que este año la Unión Europea, en los nuevos programas de investigación, se creara esa nueva Bauhaus, que realmente lo que está pidiendo a gritos es: tenemos que construir de otra forma, pero sobre todo tenemos que construir en base a los recursos que tenemos. Y eso es un poco la función que el centro hemos intentado reflejar hacia las empresas. Nosotros somos una asociación empresarial sin ánimo de lucro, y lo que proveemos a las empresas son herramientas para fomentar la investigación, para fomentar el desarrollo y la competitividad a través de la I+D+I. Les ayudamos en todo lo que podemos de un proyecto de investigación para desarrollo de un nuevo material, de un nuevo sistema constructivo. Y estamos mucho en tema de la circularidad. Llevamos mucho tiempo trabajando pues, en hormigones hechos con el 100% de material reciclado, pero no solamente hormigones, cualquier otro tipo de prefabricado hemos llegado a convertirlo. Hemos introducido residuos vegetales en sistemas de aislamiento. Hemos utilizado sistemas vegetales incluso en temas de asfalto. O sea, al final, el tema de la circularidad creemos que es un tema que tiene que ir llegando, y que a veces hay una concienciación muchísimo mayor. Y precisamente nosotros lo que intentamos es aparte a las empresas, pero las empresas tienen que ser capaces de poder fabricar un producto, de poder poner en el mercado un producto que realmente al final un arquitecto pueda realmente prescribir y pueda dar garantía, un promotor pueda dar completa garantía de que ese producto, por lo menos los estándares de confort que cualquier persona, ya no un Passive House, cualquier persona quiera percibir, ese sistema lo puede dar. Y eso es un poco la función del centro. Creo que ahora mismo tecnología tenemos. O
O sea, creo que el sector de construcción no puede decir que no hay un avance tecnológico lo suficientemente grande como para que esta idea de edificación sostenible o de circularidad no se pueda llevar a cabo. Todo lo contrario. Nos encontramos muchas veces con el desconocimiento. Es decir, alguien que te dice que no quiere un material reciclado en su casa porque es un reciclado. O sea, igual que hace 5 años te decía que por qué tiene que meter un pladur en su casa cuando un ladrillo es maravilloso. O sea, esos prejuicios nos los vamos a seguir encontrando. Y este tipo de eventos, este tipo de acciones, lo que tiene que hacer es concienciar a todos los sectores, a todos los ámbitos, al usuario, evidentemente al prescriptor, como puede ser un arquitecto, un ingeniero, al constructor, a un promotor, de que todo eso es necesario. A mí lo que ha hecho el Grupo Caliche me parece maravilloso. O sea, es decir, es una concienciación propia y desde una idea propia han sacado un recurso, han sacado un sistema que realmente contribuye con la circularidad, contribuye con el medio ambiente. Eso es un poco el papel que tenemos que tener todos. Como decía, y un poco por terminar, el centro lo que nos dedicamos es a eso, o sea, es ayudar a las empresas a poder desarrollar esos productos, bueno, empresas o incluso promotores a la hora de decir, oye, pues yo tengo una idea, ¿cómo puedo llevarla a cabo? ¿Qué puedo hacer? Y ese es un poco el funcionamiento. Pero creo que ahora mismo estamos en una etapa de concienciación, pero con soluciones. O sea, es decir, creo que ahora mismo técnicamente todo lo que queramos afrontar se puede afrontar. O sea, un arquitecto no se va a encontrar una deficiencia de tecnología porque no existe. Porque incluso hasta las nuevas tecnologías, el blockchain que hemos comentado, el BIM, todo ese tipo de soluciones ya están entrando en lo que es el proceso de edificación en las empresas y ya están dando soluciones a partir de ahí. Quizá también otro problema que nos encontramos al final también es normativo, porque incluso yo lo comentaba antes, que queremos hacer muchas cosas y lo he dicho, podemos llegar a hacer un hormigón 100% reciclado para una estructura, pero nos encontramos con que la norma de hormigón estructural solamente nos deja utilizar un 10%. Entonces, ¿la administración tiene que ayudarnos ahí? Por supuesto. Ahí, evidentemente, todo este tipo de acciones tienen que ir de la mano. Otro tema que lleva muchísimo tiempo no es para edificación, pero estamos hablando de por ejemplo, todos hemos ido a hablar del caucho de neumático colocado en los asfaltos, de la mejora que producía. Pues desde que ha habido las primeras patentes hasta que realmente se ha conseguido normativamente que eso estuviera reflejado en el Plan General de Carreteras, han pasado 12 años. Entonces, al final te encuentras con que una empresa no puede esperar 12 años. Un promotor, un constructor, un arquitecto no puede esperar 12 años. Ahí la administración, yo le lanzo el guante a ver si lo coge. Es complicado, pero me refiero que al final tiene que haber. Yo, he hecho un poco un refrito entre lo que hacemos nosotros y lo que se ha hablado aquí, que había muchas cosas en las que creo que había que comentar. No, pero es muy interesante todo lo que tiene relación con el avance en la producción de nuevos materiales y la producción, digamos, de materiales hechos con residuos. El tema del hormigón reciclado es interesantísimo. Yo creo que es tanto el centro tecnológico de la construcción como en general esta tarea de innovar con los materiales es muy desconocido y muy importante que se conozca. Gracias por contárnoslo. Y bueno, y es el turno de Andrés Guerrero Martínez, concejal de Urbanismo y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Murcia, que nos va a hablar un poco de la parte de la Administración. Andrés, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias, Miguel. Bueno, primero quiero comentar una cosa, y es que normalmente creo que es fundamental lo que has comentado de que hace falta información, educación, que la gente sepa realmente lo que es, porque claro, el primer concepto que se tiene cuando se empieza a hablar de nuevos materiales, nuevas medidas, tales, es caro. Eso es lo primero que le pasa a la gente por la cabeza. Esto me va a costar más que si hago mi casa con ladrillo normal. Y tenemos que cambiar ese concepto, porque es cierto que el coste inicial puede ser algo superior, pero hay que tener en cuenta el beneficio que va a reportar y, por así decirlo, la devolución que se te va a producir a corto o a medio plazo, porque eso la gente muchas veces no se da cuenta. Es decir, el establecimiento de placas fotovoltaicas en un edificio, en una casa normal, implica una inversión ahora mismo de entre 6 y 12.000 euros sin problemas, pero va a tener un retorno a corto plazo o a medio plazo que te va a suponer haber conseguido ese dinero de vuelta, por así decirlo, debido a la inversión en energía y después también, una vez que ya lo ha repercutido y ya la has conseguido ganar, ya son beneficios. Por tanto, tenemos que cambiar el concepto
de si es más caro o no, porque realmente a la larga siempre la sostenibilidad sale más barato. Dicho lo cual, también tenemos que cambiar un concepto en cuanto a la construcción desde mi punto de vista. Es decir, hasta ahora la construcción siempre ha sido como nuestra vida lineal. Un edificio se ha edificado, ha durado 50, 100 años, como se ha comentado, y no se ha previsto nunca qué se va a hacer después con él. Nunca se ha previsto. Cuando se edifica un edificio no se prevé qué vamos a hacer cuando se demuela, y eso hay que preverlo. Actualmente tenemos que tener un concepto más cíclico en lo que es la edificación. Cuando prevemos concretamente el proyecto, ya tenemos que prever en ese momento qué vamos a hacer con los residuos que se vayan a producir en el momento de la demolición, o en su caso a lo mejor no es preciso concretamente que sea un caso de demolición, también se puede hablar de desmontaje. Esa idea también tenemos que empezar a introducirla. Mi concejalía en concreto, yo personalmente estoy muy implicado con este tema porque ahí pone concejal de urbanismo, pero tiene un apellido, por así decirlo, que es transición ecológica, que tiene muy en cuenta todas estas cosas también. Es decir, no solamente nos encargamos de dar los permisos, de ver los proyectos, sino también tenemos una labor medioambiental. Dentro de mi concejalía está en concreto medio ambiente. También tenemos esa labor educativa y esa función de potenciar lo que es la economía circular a través de un servicio como puede ser concretamente ALEN. Y también tenemos una función promotora, que eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta, porque tenemos también una sección que es de huerta, recuperación del patrimonio y de inversión en huerta, en la cual mi concejalía actúa como promotor. Muchas veces nos encontramos con las problemáticas que se puede encontrar cualquier promotor de forma ordinaria. Obviamente, desde el punto de vista de licencias, por ejemplo, considero que se debe primar o se debe potenciar los proyectos verdes. ¿Cómo se puede hacer esa potenciación por parte de la Administración? De diversas formas. Bien, a través de bonificaciones. Habrá que contemplar concretamente en su momento bonificaciones en el ICIO, bonificaciones en las licencias, aunque eso es menos importante. Quizá bonificaciones en el IBI, siempre y cuando se cumplan con determinados estándares. También se puede hacer concretamente a través de la subvención. Hablando de mi concejalía en concreto, este año pasado sacamos la subvención para fotovoltaica en viviendas, lo cual ha incidido directamente. Ya se está viendo también otras subvenciones para fomentar, por ejemplo, la rehabilitación con el cambio de puertas, con el cambio de ventanas, porque parece que no, pero el 80% de la efectividad energética de una vivienda se va por las puertas y se va por las ventanas. Ese cambio tan simple y esa inversión tan pequeña puede suponer un retorno tremendo a corto plazo y, por tanto, estamos viendo esas posibilidades. Y también estamos muy preocupados desde el punto de vista del medio ambiente precisamente el tema residuos. Lamentablemente nos encontramos con una situación de producción excesiva de lo que son áridos, de lo que es concretamente inertes, que lamentablemente por la falta de educación que ya he dicho anteriormente también nos encontramos que no se suelen llevar a gestores autorizados, sino que de forma genérica se suelen dejar en sitios que no deben. Por tanto, ya os digo que esa imbricación significa que estamos muy identificados desde la concejalía con todo el tema de la economía circular. De hecho, como he comentado anteriormente, como promotores se están realizando actuaciones de recuperación, de rehabilitación. Como os he dicho anteriormente, este es un ejemplo excelente de lo que se puede llevar a cabo con una buena rehabilitación. Se dice también, como anteriormente he dicho, que las rehabilitaciones pueden ser más costosas que se hace obra nueva, pero realmente yo considero que una buena rehabilitación no tiene precio. Es una cosa que nos permite recuperar unos espacios tremendos. Yo, sinceramente, este edificio me encanta tal y como ha quedado. Y esa rehabilitación se debe contemplar siempre desde el punto de vista de la eficiencia energética. Con pocas actuaciones se pueden conseguir, como se ha comentado antes, el ladrillo no tiene por qué, todas las paredes no tienen por qué ser ladrillo, se puede poner perfectamente pladur, se puede poner concretamente aislante y podemos adoptar soluciones técnicas que van a suponer ganar el confort de la vivienda a pesar de ser una vivienda rehabilitada. Tenemos potencial lo que tenemos al alcance, estoy totalmente de acuerdo.
Por ejemplo, nosotros tenemos proyectos ahora mismo de recuperación de ciertas casas-torres. Una, por ejemplo, que la que tenemos ahí es la que está concretamente en Espinardo. Y dentro del proyecto, por ejemplo, lo que es, no hay proyección de poner aire acondicionado, sino que se va a hacer lo que es la climatización a través de pozos canadienses. Es una idea que entendemos desde el servicio de la propia concejalía como promotor, que nos permite innovar, que nos permite darla a conocer y que después, con carácter general, los profesionales pueden tener un ejemplo para seguir por esa línea, porque el pozo canadiense nos permite tener una temperatura interior de unos 20 grados sin ningún tipo de consumo energético. Tenemos que aspirar sinceramente, sé que es difícil, sé que es complicado, pero yo creo que la aspiración es no llegar a casas con un bajo consumo energético, sino a llegar concretamente a casas que realmente tengan una situación de nulidad de producción de carbono, es decir, nulas en cuanto a la generación de carbono. Y eso implica adoptar medidas desde el principio, desde el momento de su proyecto, desde el momento de la contratación del material, porque tenemos que buscar materiales que sean mucho más sostenibles, habrá que apostar. De hecho, ahora mismo se está apostando, esto es una anécdota, nosotros nos hemos encontrado con la necesidad de estudiar el establecimiento de pérgolas recientemente para sujetar lo que son instalaciones fotovoltaicas. Y en un momento determinado nos hemos encontrado que no podíamos hacerlo de aluminio porque no se encontraba el aluminio. Ahora mismo no hay aluminio y que la tenemos que hacer de madera. Y realmente es mucho más sostenible y barato que el aluminio. Y son opciones que hemos encontrado ahora por la fuerza, pero que a lo mejor nos tenemos que plantear de forma reiterada. Es decir, ir cambiando el criterio, ir buscando nuevos materiales y adoptando materiales que son más ecológicos, el corcho, las maderas sostenibles. Y ello nos va a permitir evolucionar en una ruta que yo considero que se está marcando y que es la que nos tiene que llevar al final. Muchas gracias. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Bueno, nos quedan algo menos de 10 minutos para recoger algunas cuestiones que yo he ido apuntando por aquí y que, si os parece, vamos viendo rápidamente ya. Andrés, en su intervención, ha aludido en un primer momento a cuestiones económicas, ¿no? El sobrecoste, digamos, de construir con una alta eficiencia energética. Y a mí me gustaría, o bien con Ana o con Joaquín, hablar de ese sobrecoste. ¿Es más cara o cuánto es más cara una casa pasiva, una passive house? ¿En cuánto tiempo la podemos amortizar? Yo no sé si estas viviendas que estáis haciendo con contenedores ya tienen un precio. Ana. Claro, nosotros, por ejemplo, la estimación que hay estándar de diferencia de una vivienda normal a una vivienda passive house debe rondar en torno a un 8 o un 10% de incremento. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta que a veces cuando se paga ese desembolso inicial de un 8 o un 10% superior, que además va a tener una hipoteca seguramente detrás con un poquito de intereses, si tú haces el cálculo de a 10 años cuánto te has gastado de más en esa casa y cuánto has ahorrado en energía, seguramente que te darías cuenta de que realmente la casa no te sale más cara. Porque tú, en el momento que inviertes en un electrodoméstico, ya van mirando si es un A+++++++, o si es una B. Ya nadie se compra un frigorífico si no es una A. ¿Sabes lo que te digo? Pues con las viviendas pasa un poco eso, que cuando te compras una vivienda, esa vivienda va a tener un consumo energético. Vas a pagar mucha menos luz si coges una vivienda eficiente que si no la coges. Y si te digo luz, te digo gas, la energía que necesites. Entonces es verdad que nos falta un poco esa concienciación de decir si efectivamente este producto es más caro ahora, pero estoy invirtiendo a largo plazo. No sé si Joaquín quiere... Sí, totalmente de acuerdo. Además, lo ha apuntado también Andrés muy bien antes. Tenemos que dejar de pensar en cuánto valen las cosas hoy y tenemos que empezar a pensar a medio plazo, que el análisis del económico de los edificios hay que hacerlo teniendo en cuenta también sus costes luego de mantenimiento y de climatización. Por tanto, es cierto que construir una vivienda passive house con respecto al código técnico actual puede rondar el 5 o el 8% de sobrecoste, pero los cálculos que nosotros tenemos hechos es que en 4 o 5 años has amortizado esa inversión.
con lo cual realmente a partir de ese año estás ganando dinero. Por lo que nos parece, la pregunta a veces que nos hacemos es ¿cuánto cuesta no hacerlo, ¿no? Claro, sí. Antonio, ¿querías intervenir? Quería apuntar que, sobre un poco lo que decíais, que al final el Standard Passive House, el ímpetu que tiene en Alemania, sobre todo es por el promotor privado. O sea, al final muchas veces muchos promotores privados que hacen un edificio que lo van a poner en alquiler. Lo que le interesa a esa persona que está pagando, en la mayoría de los casos está pagando los gastos de calefacción, climatización. Además, lo que le interesa es ahorrar lo máximo posible, no en el momento de la construcción, sino en la vida del edificio. Y al final empieza a imponerse ese sistema, que al final la administración se da cuenta también de esto y se impone. Y prácticamente el 50% de los edificios que se construyen en Alemania son con Standard Passive House. La verdad es que sí, que a lo mejor el 40% de la vivienda en Alemania no va para venta, sino va para alquiler. Es diferente, pero al final la rentabilidad que hay es una rentabilidad patente. O sea, que realmente esos datos, o sea, son así. ¿Que por qué no lo hacemos así? Pues esa puede ser la pregunta. José María, Sí, ¿queréis intervenir? Yo quería añadir que quizá no lo hacemos así porque no existe esa demanda. ¿Un iPhone 15 cuesta 2.000 euros? Seguramente no. Seguramente cueste un 10%, cueste 200 euros, pero nosotros lo pagamos porque lo demandamos. Y por eso esto se junta con un tema que has mencionado tú antes, que es la difusión y lo importante de estos actos. De difundir que esto no es solo bueno para nosotros y para nuestra factura, no solo ahorramos un 10% en la vida útil, sino que estamos proponiendo un cambio de sociedad y un cambio medioambiental mucho mayor, que estamos hablando en esta mesa todo el rato de nosotros mismos, estamos ensimismados. Sí, tú el iPhone 15 vas a comprarlo porque lo has estado escuchando en la televisión, en la radio, lo has visto que un vecino tuyo se lo ha comprado y al final quieres ese producto. Exacto. O sea, con esto tenemos que hacer lo mismo. O sea, nosotros tenemos que promocionar todo ese tipo de acciones, ese tipo de actividades. Y al final la gente entrará por ahí. Y al final la gente no mirará el precio, mirará las prestaciones que su vivienda le da. Igual que cuando tú te compras un coche, el precio a lo mejor es lo último que miras. Pero no se te ocurre comprarte un coche que no lleve un elevalunas eléctrico. O sea, exactamente. Porque es que no se te ocurre. Y aquí en Murcia, dile a alguien que se compre un coche sin aire acondicionado. O sea, no tiene sentido. Pues eso al final tiene que ser igual. Al final los propios arquitectos, los propios constructores, los aparejadores, todos tenemos que ir hacia esa línea y tenemos que ofrecérselo. Y evidentemente la vivienda será más cara. Pues si al final la compra más gorda que cualquier persona va a hacer en su vida, que es una vivienda, pues vamos a comprarla bien. Andrés, ¿querías hablar? Sí, no, y quería comentar simplemente de que ahora mismo, por ejemplo, no sé si la gente lo sabe, pero tenemos lo que es la certificación energética de la vivienda. Cuando se va a hacer una transmisión de una vivienda, el vendedor tiene la obligación de informar al comprador cuál es la eficiencia energética de su vivienda. Si es una clase F, D, E, hasta A. Eso ahora mismo no tiene mayor trascendencia. De hecho, se toma concretamente como algo puramente burocrático, dan los papeles y demás. Pero con el tiempo eso se va a convertir en algo esencial. Porque las viviendas que tengan mayor calificación serán las que seguramente se aprovechen de subvenciones o beneficios fiscales que las otras no van a tener. Y es una forma también de introducir esa necesidad en la gente. Trini, no sé si... Sí. Comentar con respecto a eso que apuntaba muy bien Andrés, y es que si no lo hacemos porque es una iniciativa digamos, como voluntaria. Sí que es verdad que la reducción, por ejemplo, ahora con los fondos Next Generation, ha habido una iniciativa de medidas fiscales en cuales las ayudas van a estar no sujetas a la declaración del IRPF, ¿no? Entonces, jolín, está muy bien, porque analizando la construcción o una acción de edificación o de rehabilitación desde el punto de vista económico, con la inversión, la amortización en el tiempo y el dinero que voy a necesitar, pues haciendo esos números bien, ya no es tengo este dinero, me hago rehabilito este edificio, sino voy a ver cuál es la economía de este proyecto en todo su vida, ¿no? Desde que voy a iniciar este proyecto hasta que se va a finalizar. Pues eso, haciendo los números, está comprobado que las ayudas exentas de medidas fiscales y con la amortización de las energías que no se necesita, porque tienen menos demanda, por lo tanto menos consumo, va a ser muy rentable abordar esas obras. Muy bien, pues hemos llegado al final del tiempo. Se nos ha pasado muy rápido, ha sido muy interesante todo lo que hemos escuchado aquí. Y nada, muchísimas gracias. Andrés Guerrero, concejal de Urbanismo y Transición Ecológica. Antonio Trigueros, director del Centro Tecnológico de la Construcción. Joaquín Ruiz, vocal internacional de la plataforma Passive House.
María Trinidad Alonso Sánchez, secretaria del Colegio Oficial de Arquitectos, José María Mateo Torres, arquitecto, miembro de Next Gen International Task Force, y Ana Martínez, coordinadora técnico de Vivo Hogares Sostenibles de Grupo Caliche. Muchísimas gracias, gracias a nuestro público, a la audiencia que nos sigue por streaming. Y bueno, terminamos aquí la primera parte de esta tercera jornada de la Feria Loop Murcia y seguimos esta tarde. Muchas gracias.